Otro encuentro, leyendo el libro de la inteligencia emocional del doctor Daniel Goleman. Página 106, control del impulso, la prueba del bombón. Imagínese que tiene 4 años y alguien le hace la siguiente proposición. Si espera a que esa persona termine la tarea que está haciendo, podrá recibir 2 bombones de obsequio. Si no puede esperar, solo conseguirá 1, pero podrá recibirlo de inmediato. Este es un desafío que sin duda pone a prueba el alma de cualquier criatura de 4 años, un microcosmos de la eterna batalla que existe entre el impulso y la restricción, el yo y el ego, el deseo y el autocontrol, la gratificación y la postergación. La elección que hace el niño constituye una prueba reveladora. Ofrece una rápida interpretación no solo del carácter, sino también de la trayectoria que probablemente seguirá a lo largo de su vida. Tal vez no existe herramienta psicológica más importante la que de resistir el impulso. Es la raíz de todo autocontrol emocional, dado que las emociones, por su naturaleza misma, llevan a uno u otro impulso a entrar en acción. Recordemos, el origen de la palabra emoción es mover. La capacidad de resistirse a ese impulso, de sofocar el movimiento incipiente, probablemente traduce el nivel de la función cerebral en inhibición de las señales límbicas enviadas al motor de la corteza, aunque esta interpretación debe considerarse, de momento, es una especulación. En cualquier caso, un importante estudio en el que el desafío del bombón se planteó a niños de 4 años muestra lo fundamental que resulta la capacidad de contener las emociones y de ese modo demorar el impulso. En la década del 60, en un jardín de infantes del campus de la Universidad de Stanford, en el que participaron sobre todo los niños de la Facultad de Stanford, alumnos graduados y otros empleados, el estudio siguió la trayectoria de los niños de 4 años hasta que concluyeron la escuela secundaria. Algunos de estos niños fueron capaces de esperar interminables 15 o 20 minutos que el experimentador tardó en regresar. Con el fin de ayudarse en su lucha, se taparon los ojos para no tener que ver la fuente de la tentación, o apoyaron la cabeza en los brazos, hablaron solos, cantaron, jugaron con las manos y los pies, e incluso intentaron dormir. Estos valientes niños de edad preescolar consiguieron la recompensa de 2 bombones, pero otros, más impulsivos, se apoderaron del único bombón, casi siempre pocos segundos después de que el experimentador saliera de la habitación para terminar su tarea. El poder diagnóstico de la forma en que se manejó este impulso resultó evidente unos 12 o 14 años más tarde, cuando esos mismos chicos fueron observados durante su adolescencia. La diferencia emocional y social entre los niños que se apoderaron del bombón y sus compañeros que se demoraron en la gratificación fue notable. Los que habían resistido la tentación a los 4 años, como adolescentes, eran más competentes en el plano social, personalmente eficaces, seguros de sí mismos y más capaces de enfrentarse a las frustraciones de la vida. Tenían menos probabilidades de derrumbarse, paralizarse o experimentar una regresión en situaciones de tensión, o ponerse nervioso y desorganizarse cuando eran sometidos a la presión. Aceptaban desafíos y procuraban resolverlos en lugar de renunciar, incluso ante las dificultades. Confiaban en ellos mismos y eran confiables. Tomaban iniciativa y se comprometían en proyectos, y más de una década después aún eran capaces de postergar la gratificación para lograr sus objetivos. Sin embargo, aproximadamente la tercera parte de los chicos, los que se quedaron con el bombón, mostraron esas cualidades en menor medida y, en cambio, compartían rasgos psicológicos relativamente más conflictivos.
Durante la adolescencia mostraron más inclinación a rehuir a los contactos sociales, a ser tercos e indecisos, sentirse fácilmente perturbados por las frustraciones, a considerarse malos o inútiles, a adoptar actitudes regresivas o quedar paralizados por el estrés, a ser desconfiados y resentidos por no obtener lo suficiente, a ser propensos a los celos y a la envidia, a reaccionar de forma exagerada ante la irritación con actitudes bruscas, provocando así discusiones y peleas, y aún después de todos estos años seguían siendo incapaces de postergar la gratificación. Lo que se manifiesta de una forma leve en los primeros años de vida alcanza una amplia gama de capacidades sociales y emocionales a medida que pasan los años. La capacidad de retrasar el impulso es la base de una serie de esfuerzos, desde comenzar una dieta hasta obtener el título de médico. Algunos chicos, incluso a los 4 años, habían dominado lo esencial. Eran capaces de interpretar la situación social como una situación donde la postergación resultaba beneficiosa, de apartar su atención de la tentación que tenían a mano y de distraerse mientras conservaban la necesaria perseverancia con respecto a su objetivo, los 2 bombones. Lo más sorprendente es que cuando los niños participantes del experimento fueron evaluados nuevamente al terminar la escuela secundaria, aquellos que a los 4 años habían esperado pacientemente eran alumnos superiores a aquellos que habían actuado según su capricho. Según las evaluaciones de sus padres, eran más competentes académicamente, más capaces de expresar sus ideas en palabras, de utilizar y responder a la razón, de concentrarse, de hacer planes y llevarlos a cabo, y más deseosos de aprender. Aún más asombroso resultó el hecho de que tenían puntajes increíblemente más altos en las pruebas de aptitud académica. La tercera parte, que a los 4 años había tomado el bombón más ansiosamente, tenía una puntuación promedio de 524 en el campo verbal y una puntuación de 528 en el campo cuantitativo o matemática. El tercio, que había esperado más tiempo para tomar el bombón, tenía una puntuación promedio de 610 y 652 respectivamente, una diferencia de 210 puntos en la puntuación total. A los 4 años, la forma en que los chicos se desempeñan en este test de demora de la gratificación es un pronosticador 2 veces tan poderoso como su coeficiente intelectual. A los 4 años, de cuáles serán sus puntuaciones en las pruebas de actitud académica. El coeficiente intelectual se convierte en un pronosticador más poderoso de estas puntuaciones solo después de que los chicos aprenden a leer. Esto sugiere que la capacidad para postergar la gratificación contribuye poderosamente al potencial intelectual como algo separado del coeficiente intelectual mismo. Como veremos en la quinta parte de este libro, mientras algunos afirman que el coeficiente intelectual no puede ser modificado y por lo tanto representa una limitación insuperable del potencial de la vida de un niño, existen diversas pruebas que demuestran que las habilidades emocionales como el control del impulso y la interpretación exacta de una situación social puede aprenderse. Lo que Walter Mischel, autor del estudio, describe con la desafortunada frase demora de la gratificación autoimpuesta y dirigida a un objetivo es tal vez la esencia de la autorregulación emocional, la capacidad para rechazar un impulso al servicio de un objetivo, sea este construir una empresa, resolver una situación algebraica o conseguir un premio importante. Su descubrimiento pone de relieve el papel de la inteligencia emocional como una metacapacidad, determinando lo positivo o negativo que la gente puede utilizar sus otras capacidades mentales. Mal humor, pensamiento retorcido. Página 109. Estoy preocupada por mi hijo. Acaba de empezar a jugar en el equipo de fútbol de la universidad, de modo que corre el riesgo de lesionarse en cualquier momento. Me resulta tan crispante verlo jugar que he dejado de asistir a los partidos. Estoy segura de que la decepciona que yo no vaya a verlo jugar, pero para mí es sencillamente insoportable. La narradora sigue en terapia para la ansiedad.
Se da cuenta de que su preocupación no le permite llevar el tipo de vida que le gustaría. Pero cuando llega el momento de tomar una simple decisión, por ejemplo, si irá a ver a su hijo jugar al fútbol, su mente se ve invadida por pensamientos catastróficos, no es libre de elegir, las preocupaciones anulan su capacidad de razonar. Como hemos visto, la preocupación es el núcleo del efecto dañino que la ansiedad ejerce sobre cualquier clase de desempeño mental. Por supuesto, en un sentido, la preocupación es una respuesta útil que sale mal. Una preparación mental excesivamente celosa por una amenaza anticipada, pero tal ensayo mental constituye una interferencia cognitiva catastrófica cuando queda atrapada en una pesada rutina que acapara la atención, inmiscuyéndose en todos los demás intentos por concentrarse en otro asunto. La ansiedad mina el intelecto. Es una tarea compleja, intelectualmente exigente y que implica someterse a una elevada presión, como la de un controlador aéreo. Por ejemplo, padecer de ansiedad crónica es una señal casi infalible de que la persona finalmente fracasará durante el entrenamiento o en el desarrollo de la tarea. Las personas ansiosas tienen más probabilidades de fracasar incluso cuando presentan puntuaciones superiores en pruebas de inteligencia, como se descubrió en un estudio en 1790. En un estudio de 1790 alumnos que se entrenaban para ocupar el puesto de controlador aéreo. La ansiedad también sabotea cualquier tipo de rendimiento académico. 126 estudios diferentes de más de 36.000 personas descubrieron que cuanto más propensas la persona a las preocupaciones, más bajo es su rendimiento académico. Al margen de cómo se mida esto, notas de prueba, promedio de calificaciones o pruebas de logro. Cuando a las personas propensas a la preocupación se les pide que lleven a cabo una tarea cognitiva como separar objetos ambiguos en dos categorías y que digan lo que surge en su mente mientras lo hacen, son los pensamientos negativos. No podría hacerlo, no soy bueno para este tipo de pruebas y frases por el estilo. Los que parecen interrumpir más directamente su toma de decisión. En efecto, cuando un grupo comparativo de personas que no suelen preocuparse se les pidió que se preocuparan adrede durante 15 minutos, su capacidad para llevar a cabo la misma tarea se deterioró notablemente. Y cuando a las personas propensas a preocuparse se les permitió tomarse una pausa de 15 minutos para relajarse antes de emprender la tarea, lo cual redujo su nivel de preocupación, no tuvieron problema para realizarse. El test de ansiedad fue estudiado científicamente por primera vez en la década del 60, que me confesó que su interés comenzó cuando era estudiante. Los nervios solían jugarle malas pasadas durante las pruebas. Sin embargo, su colega, Ralph Haber, descubrió que la presión anterior al examen realmente lo ayudaba a desempeñarse mejor. La investigación desarrollada por ambos, entre otros estudios, demostró que existen dos tipos de alumnos ansiosos: aquellos cuya ansiedad anula su rendimiento académico y aquellos que son capaces de desempeñarse bien a pesar de la tensión o tal vez a causa de ella. La ironía del test de ansiedad es que el temor mismo con respecto al buen desempeño durante la prueba, que idealmente puede motivar a alumnos como Haber a estudiar a fondo y así lograr un buen desempeño, pueden sabotear el éxito en otros. Para las personas que son demasiado ansiosos, como Alpert, el temor anterior a la prueba interfiere en la capacidad de pensar con claridad y la memoria necesaria para estudiar con eficacia, mientras durante la prueba perturba la claridad mental esencial para desempeñarse bien. El número de preocupaciones que la gente informa mientras se somete a una prueba
predice directamente lo mal que se desempeñará en ella. Los recursos mentales dedicados a una tarea cognitiva, la preocupación, simplemente restan valor a los recursos disponibles para procesar otra información. Si estamos absortos en la preocupación de que vamos a fracasar en la prueba que estamos haciendo, podremos dedicar mucha atención a dilucidar las respuestas. Nuestras preocupaciones se convierten en profecías que se autocumplen, empujándonos al desastre que predicen. Por otra parte, las personas expertas en aprovechar sus emociones pueden utilizar la ansiedad anticipada, por ejemplo, las que surge ante un discurso o una prueba inminente, para motivarse y prepararse bien, con lo que consiguen un buen desempeño. La literatura clásica sobre los temas psicológicos describe la relación entre ansiedad y desempeño, incluido el desempeño mental en términos de una U invertida. En la parte superior de la U invertida se encuentra la relación óptima entre la ansiedad y desempeño, con un mínimo de nervios que impulsan un logro notable, pero muy poca ansiedad. El primer trazo de la U provoca apatía o demasiado poca motivación para esforzarse en el buen empeño, mientras demasiada ansiedad. El segundo trazo de la U sabotea cualquier intento en ese sentido. Un estado levemente eufórico, la hipomanía, como se la denomina técnicamente, parece óptimo para escritores y otras personas que ejercen profesiones creativas que les exigen fluidez y diversidad imaginativa. Este se encuentra en algún punto cercano a la parte superior de la U invertida, pero dejemos que la euforia se descontrole hasta convertirse en auténtica manía, como ocurre en los cambios de humor que experimentan los maníacos depresivos. Y la agitación socavará la capacidad de pensar con coherencia suficiente para escribir bien. Aunque las ideas fluyan libremente, en realidad tan libremente que resultará imposible perseguirlas el tiempo suficiente para elaborar un producto acabado. El buen humor, mientras dura, favorece la capacidad de pensar con flexibilidad y con mayor complejidad, haciendo que resulte más fácil encontrar soluciones a los problemas, ya sean intelectuales o interpersonales. Esto sugiere que una forma de ayuda a alguien a analizar un problema es contarle un chiste. La risa, en tanto euforia, parece ayudar a las personas a pensar con mayor amplitud y en asociar más libremente, notando las relaciones que de otro modo podrían habérselas escapado. Una habilidad mental importante no solo para la creatividad, sino para reconocer relaciones complejas y para prever las consecuencias de una decisión determinada. Los beneficios intelectuales de una buena carcajada son más sorprendentes cuando se trata de resolver un problema que requiere una solución creativa. Un estudio descubrió que las personas que acababan de ver por televisión un video de bloopers resolvieron mejor un rompecabezas que los psicólogos utilizan hace tiempo para evaluar el pensamiento creativo. En las pruebas se da a las personas una vela, fósforos y una caja de chinches y se les pide que sujeten la vela a una pared de corcho para que arda sin que la cera caiga al suelo. La mayor parte de las personas a las que se plantea este problema incurren en una rigidez funcional y piensan en utilizar los objetos de la forma más convencional. Pero aquellos que acababan de ver el video de los bloopers, comparados con otros que habían visto una película sobre un tema de matemáticas o que habían trabajado en ellas, tuvieron más probabilidades de encontrar un uso alternativo para la caja de chinches y así alcanzaron una solución creativa. Con las chinches sujetaron la caja a la pared y la utilizaron como candelabro. Incluso los cambios leves de humor pueden influir en el pensamiento. Al hacer planes o tomar decisiones, las personas que están de buen humor tienen una inclinación perceptiva que las lleva a ser más comunicativas y positivas en su forma de pensar. Esto se debe en parte a que la
memoria depende de nuestro estado particular, de modo que cuando estamos de buen humor, recordamos acontecimientos más positivos. Cuando pensamos en los pros y los contras de un rumbo a tomar mientras nos sentimos bien, la memoria influye en nuestra evaluación de las evidencias en una dirección positiva, haciendo que resulte más probable que hagamos algo ligero, arriesgado, por ejemplo. Por la misma razón, estar de mal humor influye a la memoria a tomar una dirección negativa, haciendo que resulte más probable que adoptemos una decisión temerosa y excesivamente cautelosa. Las emociones descontroladas obstaculizan el intelecto, pero, como hemos visto en el capítulo anterior, podemos volver a encarrilarlas. Esta competencia emocional es la aptitud maestra que facilita cualquier otra clase de inteligencia. Consideremos algunos casos puntuales, los beneficios de la esperanza y el optimismo, y aquellos momentos sublimes en los que la gente se supera a sí misma. Página 112, la caja de Pandora y el optimismo a ultranza, el poder del pensamiento positivo. Se presentó la siguiente situación hipotética a alumnos de una facultad. Aunque usted se fija la meta de obtener un segundo puesto, cuando recibe la puntuación de su primer examen, que se supone el 30% de sus calificaciones finales, se entera que ha obtenido el cuarto puesto. Ya ha pasado una semana desde que usted se enteró que ha obtenido ese cuarto puesto. ¿Qué hace? La esperanza fue lo que marcó la diferencia. La respuesta dada por los alumnos que mostraban un elevado nivel de esperanza fue trabajar más arduamente y pensar en una variedad de cosas que podían intentar para levantar su nota final. Los alumnos con niveles moderados de esperanza pensaron en diversas formas mediante las cuales podían levantar su nota, pero mostraron mucha menos decisión para llevarlas a cabo. Y como resulta fácil comprender, los alumnos con bajo nivel de esperanza renunciaron a ambas posibilidades desmoralizados. Sin embargo, no es solo una cuestión teórica. El psicólogo de la Universidad de Kansas llevó a cabo este estudio. Comparó los logros académicos reales de los alumnos de los primeros años que tenían un nivel elevado y un nivel bajo de esperanza. Descubrió que la esperanza era un mejor pronosticador de las notas de su primer semestre de lo que habían sido las puntuaciones en las pruebas de aptitud, que supuestamente pueden prever cómo se desenvolverán los alumnos en la facultad y están muy relacionadas con el coeficiente intelectual. Una vez más, dada aproximadamente la misma gama de capacidades intelectuales, las aptitudes emocionales marcan la diferencia crítica. La explicación de Sindler es la siguiente. Los alumnos que abrigan mucha esperanza se fijan metas más elevadas y saben cómo trabajar arduamente para alcanzarlas. Cuando se comparan los logros académicos de los alumnos que poseen aptitudes intelectuales equivalentes, lo que los distingue es la esperanza. Según la conocida leyenda, Pandora, princesa de la antigua Grecia, recibió una misteriosa caja que le enviaron de regalo los dioses celosos de su belleza. Le dijeron que jamás debía abrir el regalo, pero un día, dominada por la curiosidad y la tentación, Pandora levantó la tapa para espiar, dejando en libertad las grandes aflicciones del mundo, la enfermedad, los malestares y la locura. Pero un Dios compasivo le permitió cerrar la caja justo a tiempo para atrapar al único antídoto que hace soportable las desdichas de la vida, la esperanza. La esperanza, según están descubriendo los modernos investigadores, hace algo más que ofrecer un poco de solaz en medio de la aflicción,
juega un papel increíblemente poderoso en la vida al ofrecer una ventaja en ámbitos tan diversos como los logros académicos y la aceptación de trabajos pesados. En un sentido técnico, la esperanza es algo más que el punto de vista alegre de que todo saldrá bien. El psicólogo lo define de una manera más específica como creer que uno tiene la voluntad y también los medios para alcanzar sus objetivos, sean cuales fueran. La gente suele discrepar con respecto al grado general en que abrigan esperanzas en este sentido. Algunos piensan en ellos mismos como capaces de salir de un atolladero o de encontrar la forma de solucionar problemas, mientras otros sencillamente no se consideran poseedores de la energía, la habilidad ni los medios para alcanzar sus objetivos. Las personas que muestran niveles elevados de esperanza comparten ciertas características, entre otras las de ser capaces de motivarse ellos mismos, sentirse lo suficientemente hábiles para encontrar formas de alcanzar sus objetivos, asegurarse cuando se encuentran en un aprieto que las cosas van a mejorar, ser lo suficientemente sensibles para encontrar diversas maneras de alcanzar sus metas o modificarlas si se vuelven imposibles y tener la sensación de reducir una tarea monumental en fragmentos más pequeños y manejables. Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, abrigar esperanza significa que uno no cederá a la ansiedad abrumadora, a una actitud derrotista ni a la depresión cuando se enfrenta a desafíos o contratiempos. En efecto, las personas que abrigan esperanza muestran menos depresión que las demás, ya que actúan para alcanzar sus objetivos, son menos ansiosos en general y tienen menos dificultades emocionales. Página 114. Optimismo, el gran motivador. Los norteamericanos que siguen de cerca la natación tenían grandes esperanzas depositadas en Matt Biondi, un miembro del equipo olímpico estadounidense de los Juegos de 1988. Algunos comentaristas deportivos pronosticaban que Biondi tenía posibilidades de igualar a la hazaña que había logrado Mark Spitz en 1972 al obtener 7 medallas de oro. Pero Biondi terminó con un desalentador tercer puesto en su primera actuación, los 200 metros libres. En su siguiente participación, los 100 metros mariposa, Biondi perdió el oro por un mínimo margen ante otro nadador que hizo un esfuerzo mayor en el último metro. Los pronosticadores deportivos supusieron que las derrotas desalentarían a Biondi en sus siguientes actuaciones, pero Biondi se recuperó de la derrota y obtuvo una medalla de oro en cada una de las 5 carreras siguientes. Un observador que no se sorprendió por la recuperación de Biondi fue Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, que ese mismo año había sometido a Biondi a pruebas de optimismo. En un experimento llevado a cabo con Seligman, el entrenador de natación le dijo a Biondi durante un evento especial destinado a exhibir el mejor rendimiento de Biondi que había hecho una marca peor que la que realmente había conseguido. A pesar de su abatimiento, cuando se le pidió a Biondi que descansara y volviera a intentarlo, su rendimiento, que en realidad ya era muy bueno, fue aún mejor. Pero cuando otros miembros del equipo, a los que se le informó erróneamente que habían hecho una mala marca y cuyas puntuaciones en el test demostraban que eran pesimistas, lo intentaron otra vez y su rendimiento fue aún peor. Ser optimista, el abrigar esperanza, significa tener grandes expectativas de que, en general, las cosas saldrán bien en la vida, a pesar de los contratiempos y frustraciones. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que evita que la gente caiga en la apatía, la desesperanza o la depresión ante la adversidad, y al igual que la esperanza, su prima hermana, el optimismo reporta beneficios a la vida, por supuesto, siempre y cuando sea un optimismo realista. Un optimismo demasiado ingenuo puede resultar catastrófico.
Seligman define el optimismo en función de la forma en la que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. La persona optimista considera que los fracasos se debe a algo que puede ser modificado de manera tal que logren el éxito en la siguiente oportunidad, mientras los pesimistas asumen la culpa del fracaso, adjudicándolo a alguna característica perdurable que son incapaces de cambiar. Estas explicaciones distintas tienen profundas implicancias en cuanto a la forma en que la gente reacciona ante la vida. Por ejemplo, en respuesta a una decepción como la de ser rechazado para un trabajo, los optimistas suelen reaccionar activa y esperanzadamente, formulando un plan de acción, por ejemplo, o buscando ayuda y consejo. Consideran el contratiempo como algo que tiene remedio. En contraste, los pesimistas reaccionan ante estos contratiempos suponiendo que no pueden hacer nada para que las cosas salgan mejor y que la próxima vez. Y por lo tanto, como no pueden hacer nada, consideran que el contratiempo se debe a alguna deficiencia personal que siempre los afectará. Como ocurre con la esperanza, el optimismo predice el éxito académico. En un estudio en el que participaron 500 alumnos de primer año de la clase 1984 de la Universidad de Pensilvania, las puntuaciones de estos en un test de optimismo fueron un mejor pronosticador de sus notas reales que las puntuaciones de las pruebas de aptitud a las que habían sido sometidos cuando asistían a la escuela secundaria. Seligman, que fue quien lo estudió, dijo: los exámenes de ingreso a la facultad evalúan el talento, mientras el estilo explicativo revela quién abandona. Es la combinación de talento razonable y la capacidad de seguir adelante ante las derrotas lo que conduce al éxito. Lo que falta en las pruebas de habilidad es motivación. Lo que uno necesita saber con respecto a alguien es si se seguirá adelante cuando las cosas resulten frustrantes. Tengo el presentimiento de que para un nivel de inteligencia determinado, su logro real reside no solo en el talento, sino también en la capacidad para soportar la derrota. Una de las demostraciones más reveladoras del poder del optimismo para motivar a la gente es un estudio llevado a cabo por Seligman, donde los vendedores de seguros de una empresa, ser capaz de aceptar un rechazo con elegancia es esencial en cualquier clase de venta, sobre todo cuando se trata de un producto como un seguro, en el que la proporción de respuestas negativas puede ser desalentadoramente elevada, comparada con la de las respuestas positivas. Por esta razón, alrededor de 3/4 partes de vendedores de seguros abandonan la actividad en los 3 primeros años. Seligman descubrió que los vendedores nuevos, que eran optimistas por naturaleza, vendían el 37% más de seguros en los 2 primeros años de trabajo que los pesimistas, y durante el primer año los pesimistas abandonaban el doble en proporción a los optimistas. Más aún, Seligman convenció a la empresa de que contratara a un grupo especial de aspirantes que había obtenido una puntuación elevada en un test de optimismo, pero que fracasaban en las pruebas normales de selección. Este grupo especial superó a los pesimistas en un 21% durante el primer año y en un 57% durante el segundo. Que el optimismo marque semejante diferencia en el éxito de las ventas confirma la noción de que es una actitud emocionalmente inteligente. Cada negativa que obtiene un vendedor es una pequeña derrota. La reacción emocional a esa derrota es crucial para la capacidad de reunir la motivación suficiente para continuar. A medida que las negativas aumentan, la moral se deteriora, haciendo que resulta cada vez más difícil levantar el teléfono para hacer una nueva llamada. Este rechazo es especialmente difícil de aceptar para un pesimista, para el que significa es esto, soy un fracaso, jamás haré una venta. Una interpretación que sin duda acarreará apatía y una actitud derrotista, cuando no depresión. Los optimistas, por otra parte, se dicen: estoy utilizando el planteo incorrecto, o la última persona con la que hablé estaba de mal humor. Al no considerarse ellos mismos el motivo del fracaso y pensar que esto se debe a algún factor de la situación, puede cambiar su enfoque en la llamada siguiente. Mientras la estructura mental del pesimista conduce a la desesperación, la del optimista genera esperanzas.
Una fuente de un punto de vista positivo o negativo puede bien ser el temperamento innato. Algunas personas por naturaleza tienen tendencia a una u otra actitud. Pero como veamos también es el capítulo 14, el temperamento puede ser suavizado por la experiencia, el optimismo y la esperanza, al igual que la impotencia y la desesperación pueden aprenderse. Apoyar ambos en un concepto que los psicólogos llaman autoeficiencia, la creencia de que uno tiene dominio sobre los acontecimientos de su vida y puede aceptar los desafíos tal como se presentan. Desarrollar una competencia de cualquier clase refuerza la noción de autoeficacia, haciendo que la persona esté más dispuesta a corregir riesgos y a buscar mayores desafíos, y superar esos desafíos a su vez aumenta la noción de autoeficacia. Esta actitud hace que la gente tenga más probabilidades de utilizar de manera óptima sus habilidades o que haga lo necesario para desarrollarlas. Albert Bandura, un psicólogo de Stanford que ha llevado a cabo gran parte de la investigación sobre autoeficacia, lo resume muy bien. Las convicciones de la gente con respecto a sus habilidades ejercen un profundo efecto en esas habilidades. La habilidad no es una propiedad fija. Existe una enorme variabilidad en la forma en que uno se desempeña. Las personas que tienen una idea de autoeficacia se recuperarán de los fracasos. Abordarán las cosas en función de cómo manejarlas en lugar de preocuparse por lo que puede salir mal. Flujo, la neurobiología de la excelencia. Página 117. Un compositor describe los momentos en que su trabajo alcanza el punto óptimo. Uno mismo se encuentra en un estado exáltico hasta el punto de que siente que casi no existe. He experimentado esto una y otra vez. Mi mano parece desprovista de mi propio ser y yo no tengo nada que ver con lo que está sucediendo. Simplemente me quedo sentado en un estado de admiración y desconcierto, y todo fluye por sí mismo. Su descripción es notablemente parecida a la de cientos de hombres y mujeres diversos, alpinistas, campeones de ajedrez, cirujanos, jugadores de básquet, ingenieros, gerentes e incluso archivistas, cuando hablan de una época en la que se superaban ellos mismos en alguna actividad preferida. El estado que describen recibe el nombre de flujo. El psicólogo de la Universidad de Chicago, que ha reunido durante 2 décadas de investigación estos testimonios de desempeño óptimo. Los atletas conocen este estado de gracia como la zona, en los que la excelencia no requiere ningún esfuerzo. La multitud y los competidores desaparecen, felizmente absorbidos por ese momento. Un deportista que obtuvo una medalla de oro en esquí en los Juegos Olímpicos del Invierno de 1994 dijo al concluir su participación en una carrera de esquí que no recordaba nada salvo estar inmersa en la relajación. Me sentía como una cascada. Ser capaz de entrar en el así llamado flujo es el punto óptimo de la inteligencia emocional. El flujo representa tal vez lo fundamental en preparar las emociones al servicio del desempeño y el aprendizaje. En el flujo, las emociones no solo están contenidas y canalizadas, sino que son positivas, están estimuladas y alineadas con la tarea inmediata. Quedar atrapado en el aburrimiento de la depresión, en la agitación de la ansiedad, significa quedar
significa quedar excluido del flujo. Sin embargo, el flujo o microflujo más tenue es una experiencia que casi todo el mundo tiene de vez en cuando, sobre todo cuando alcanza el desempeño óptimo o llega más allá de sus límites iniciales. Tal vez queda mejor captando por el exáltico acto amoroso. La fusión de dos seres es la fusión de dos seres en uno fluidamente, en un flujo armonioso. Esa es una experiencia magnífica. El sello del flujo es una sensación de deleite espontáneo, incluso de embeleso, debido a que el flujo provoca una sensación tan agradable, es intrínsecamente gratificante. Es un estado en el que la gente queda profundamente absorta en lo que está haciendo, dedica una atención exclusiva a la tarea y su conciencia se funde con sus actos. En efecto, reflexionar demasiado sobre lo que está ocurriendo interrumpe el flujo. El solo pensar «estoy haciendo esto maravillosamente bien» puede interrumpir la sensación de flujo. La atención queda tan concentrada que la persona solo es consciente de la estrecha gama de percepción relacionada con la tarea inmediata y pierde la noción de tiempo y espacio. Un cirujano, por ejemplo, recordó una desafiante operación durante la cual se encontraba en ese estado de flujo. Cuando concluyó la operación, vio un montón de cascotes en el suelo de la sala de operaciones y preguntó qué había ocurrido. Quedó sorprendido al enterarse de que mientras él estaba concentrado en la operación, se había derrumbado parte del techo y él no se había dado cuenta de nada. El flujo es un estado de olvido de sí mismo, lo opuesto a la cavilación y a la preocupación. En lugar de quedar perdido en una nerviosa preocupación, la persona que se encuentra en un estado de flujo está tan absorta en la tarea que tiene entre manos que pierde toda conciencia de sí misma y abandona las pequeñas preocupaciones, la salud, las cuentas. En este sentido, el estado de flujo se caracteriza por la ausencia del yo. Paradójicamente, la persona que se encuentra en este estado muestra un perfecto control de lo que está haciendo y sus respuestas guardan perfecta sintonía con las exigencias cambiantes de la tarea. Y aunque la persona alcanza un desempeño óptimo mientras se encuentra en este estado, no le preocupa cómo está actuando ni piensa en el éxito o en el fracaso. Lo que lo motiva es el puro placer del acto mismo. Existen varias maneras de alcanzar el estado de flujo. Una es concentrarse intencionalmente en la tarea a realizar. La concentración elevada es la esencia del estado de flujo. A las puertas de esta zona parece existir un circuito de retroalimentación. Serenarse y concentrarse lo suficiente para comenzar la tarea puede exigir un esfuerzo considerable y este primer paso exige cierta disciplina. Pero una vez que la concentración empieza a consolidarse, exige una fuerza propia que ofrece al mismo tiempo el alivio de la turbulencia emocional y que hace que la tarea resulte fácil. La entrada en esta zona también puede producirse cuando la persona encuentra una tarea para la que tiene habilidades y se comprometa en ella a un nivel que en cierto modo pone a prueba su capacidad. Como me comentó el psicólogo, la gente parece concentrarse mejor cuando las exigencias son un poco mayores de lo habitual y son capaces de dar más de lo habitual. Si se les exige demasiado poco, la gente se aburre. Si tiene que ocuparse de demasiadas cosas, se vuelve ansiosa. El estado de flujo se produce en una delicada zona entre el aburrimiento y la ansiedad. El placer espontáneo, la gracia y la efectividad que caracterizan el estado de flujo son incompatibles con los asaltos emocionales, en los que el ataque límbico se apodera del resto del cerebro.
La calidad de atención durante el estado de flujo es relajada, aunque sumamente concentrada. Se trata de una intensidad muy distinta del esfuerzo que hacemos para presentar atención cuando estamos cansados o aburridos, o cuando nuestra concentración se ve acosada por sentimientos inesperados como la ansiedad o la ira. El estado de flujo carece de estática emocional, salvo por los sentimientos irresistibles y sumamente motivador de suave éxtasis. Este éxtasis parece ser un producto derivado de la tensión del estado de flujo. En efecto, la literatura clásica de las tradiciones contemplativas describe estados de ensimismamiento que se viven como pura beatitud, un estado de flujo inducido exclusivamente por la concentración intensa. Página 119. Y llegamos al final de la lectura de hoy, esta lectura más que interesante.